Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estemos bien. Estamos en un episodio más de El arte de conversar. Y estamos acá con un invitado especial. Es un escritor, docente también, de literatura. Él se llama Gonzalo del Rosario. Un aplauso, por favor, para Gonzalo del Rosario, que nos Hola, ¿qué tal? acompaña el día de hoy. Él es autor del libro Cuentos para quemarse, ¿cierto? Claro, sí, ese Es es el el primer autor libro que saqué. que me está comentando que era el libro que, digamos, de su autoría que más ha difundido, sobre todo en los colegios. Pero, Sí. por favor, cuéntanos, preséntate un poco, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo soy Gonzalo de Rosario. Gracias por la invitación. Sí, Cuentos de Marte fue el primer libro que saqué y a raíz de ahí ya la mayoría de cosas que publico es tipo literatura de ciencia ficción, de terror, de fantástico, ¿no? Saqué un libro de porno zombie. Porno zombie. Se llama Vente en mi muerte. También, en el año 2012. ¿No? Después salió un libro de crónicas de viajes en cannabis por el Perú. Viajes en... Viajes en cannabis por todos lados. Una crónica, o sea, de Puno, Arequipa, Ica, Ya todo, desde los nombres estaban tan buenos. Lima, Cajamarca, todos, ¿no? Se llama Paepavas. Pero, ¿qué Ese te parece libro, si sí. vamos conociéndote un poco, para la gente que de repente recién te está conociendo? Eh, Tú eres docente de literatura, ¿cierto? Sí, sí, soy profesor de literatura. Yo Co- estudié en la UNT. En la UNT. ¿Qué Sí. promoción más o menos? Tengo varias promociones, pero oficialmente se supone que es la de 2009. 2009. Sí, sí, sí. ¿Por, Ahí hay una placa ahí que dice mi nombre. ¿Ah, sí? Sí, yo no, ¿Por no sé, qué, por qué decidiste estudiar literatura? ¿Fue un gusto? No sé. no, era porque Educación. ¿Qué cosa? postulé de UNT nada más. Postulé y como se podía en ese tiempo, en el 2003, se podía ingresar a educación secundaria. No era Ya. necesariamente literatura, ese en segundo año recién dabas otro examen para entrar, Ya. ¿no? Era el último año que permitían eso, entonces había un montón de vacantes, pues, había como 140 vacantes, algo así. Ya. Entonces yo dije, tengo que hacerlo, pues, ¿cómo no va a estar entre 140? ¿No? Entonces sí, sí. Y le ingresé así, ¿no? Pero no fue algo, a ver, ya, no sé, me gusta escribir, voy a esta carrera, o no sé, No, o me sí, gusta leer, voy a esta carrera, yo no sé. siempre he escrito desde muy chibolo, toda la vida, ¿no? Pero sí, comencé ya desde que estaba un poco de secundaria, decía, voy a estudiar periodismo o mejor estudio educación, ¿no? Por ahí donde tengo más salidas, ¿no? No sé, me incliné por educación, creo que fue más por probabilidades de ingreso a la UNT. Yo quería ingresar a la UNT como sea, ¿no? Allá. Ese de ahí, ¿no? Porque una vez que ingresas ahí es más barato todo, ¿no? Claro, te ahorras un montón, ¿no? Entonces, básicamente era eso, ¿no? Prácticamente... Y ahí ya encontré un montón de gente bien chévere, ¿no? Con la que hasta ahora hemos hecho patas, ¿no? Ahí conocí a la gente, por ejemplo, ahí estaba el Garuk, ¿no? De Perú Pero Salvaje, salvaje. estaba Adrián también, el bajista que era, ¿no? Estaba, bueno, Oscar de Orem, ¿no? Estaba Jules Bert también, un amigo. Manuel Rubio, que entraba por ahí, creo que su novia era estudiante ahí de, Ujú. una amiga también, Hani, que era estudiante ahí de la UNT, pero él era de UPN, pero paraba ahí en la UNT con nosotros también. Entonces hicimos un grupo bien chévere, con las personas, con la gente ahí, ¿no? Que eran de músicos, de gente de cine, comunicaciones, y de literatura también, de poesía, escritura, ¿no? Entonces habíamos varios amigos que sacábamos como que sus revistas, ¿no? Y íbamos a los conciertos, a ver a las bandas, ¿no? Y Sí. cuando ya te tocó, ya saliendo de la universidad, ya te tocó laborar como docente, ¿dónde fue tu primer colegio donde laboraste? Yo primero cuando salí de la universidad, yo ya había trabajado en academias, había trabajado en colegios, había trabajado en escuela nocturna incluso. O sea, tenía ya experiencia laboral, ¿no? En educación. Pero como me había quedado con ese bichito de periodismo, de Ujú. comunicación, justo me salió una chamba en correo, me acuerdo. Ujú. Entré a chambear ahí en el área de prensa, de publicidad. Estuve de 2010 a 2013
Yo estaba haciendo todas las revistas. O sea, entonces viajaba por todo el Perú. Bueno, casi todo el Perú, ¿no? Entre Lima y Piura, ¿no? Y viajaba a Chiclayo, a Chimbote, Trujillo. Me mandaban por todos lados porque tenía que cubrir festivales. Allá. Así, puro como que turismo, así. Era gastronómico, así, para tragando, así. Tomaba fotos, yo tenía que hacer las revistas, pues. No era que tenías que cerrar todos los días en el periódico, ¿no? Era como que te daban el proyecto esta semana o en 15 días tienes que presentar eso, una cosa así, ¿no? Entonces tenías que hacer como varias páginas. Trabajabas ahí, ¿no? Entonces, era una época bacán, ¿no? Pero esa hueá me cansó también, pues, ¿no? Cansado. Y después de eso ingresé oficialmente me acordé que tenía un título y dije, oh, pero yo tengo un título de profesor, De a ver profe. si postulo al Estado. Y postulé al Estado y ingresé. Y salió bacán, salió bacán. ¿Cuál fue? Ingresé al Simón Bolívar del Milagro. Al Simón Acá, Bolívar. el 81773. ¿Qué Fue tal la bacán. experiencia ahí? No, fue bacán. Hicimos una feria de libro, hicimos una biblioteca. El colegio era muy pequeño, era un terraplén, así una cosa así. Cuando fuimos en el 2014. Hay videos incluso Ujú. en YouTube que llegamos a la banda. Tocó La Yapa, tocó. Ah, mira. Fue Jairo Alayo, Los Lunas, fueron a tocar así. Sí, lo Fue, mando. fue David Hoyos, ¿no? Hizo su show también, teatro. O sea, llevamos varias gente. Fue el cuarteto de guitarra Zetos, tocaron guitarra clásica. O sea, hicimos varias cosas ahí en ese colegio. Fue bien chévere. Ahorita ya está más grandote, ahorita ya creció, ya después del fenómeno de niño creo que dieron un montón de plata y los colegios crecieron. Pero sí, ya cuando la última vez que fui a dar un taller ahí, ¿Has regresado? ya no lo reconocí el colegio, sí. Está grandote, sí. Ah, Está mira. grandazo, sí. Qué bacán, ¿no? Ver eso, ¿no? Pero sí había gente, estudiantes y profesores que sí se acordaban. Oh, profe, me decían, ¿no? En el ámbito de la Claro. educación, ya está de más decirlo, siempre estamos, bueno, en los últimos lugares, siempre en comprensión lectora, análisis de textos, ¿no? Tú sabes que ahora ya en la educación ya no es tanto conocimiento, sino ya se enfoca en desarrollar competencias, ¿cierto? Y de las competencias sus capacidades. Y, y siempre estamos últimos, ¿no? Como que siempre el gobierno o el Estado siempre saca, a través del Minedo, claro, saca nuevas estrategias, ¿no? Para que supuestamente desarrollen sus capacidades, sus competencias los chicos. Pero no termina de cuajar esas ideas. ¿Cuál es tu análisis? ¿Cuál es tu valor en ese sentido? Es muy fuerte. Lo que voy a decir quizás sea polémico para algunos, quizás para otros sea algo concuerden, ¿no? Ujú. Pero en realidad mucho tiene que ver a veces con diferentes factores, ¿no? El primero es el factor, digamos, de la estructura, cómo está estructurado, sobre todo el tema de la lectura en el Perú, en los colegios. O sea, todos creen que saben algo y todos tratan de implantar algo, pero en realidad no saben. En algunos colegios sí lo hacen de una manera adecuada y seguramente se notan los resultados. Pero por lo general, la mayoría de colegios plan lectores como una hora de hueveo, ¿no? Probablemente, ¿no? Y con contadas excepciones, que conozco ejemplos de muy buenas prácticas docentes en esto, en la lectura, pero por lo general, o sea, obligar a un niño a leer, a seguir leyendo, ¿no? Estos textos clásicos, digamos, españoles, así, no sé, el mío Cid, Ya. o el mismo, no sé, La vida es sueño, qué sé yo, Lazarillo de Tormes. O sea, la pregunta no sería por qué leerlos, sino por qué no leerlos. O la pregunta es, ¿para qué leerlos? O ¿qué nos ha llevado a leerlos? ¿No? O sea, y la respuesta es, o sea, históricamente la educación peruana ha sido una educación colonizada, pues. Ujú. Hemos sido colonia de España. Exacto. Entonces, al ser colonia de España, venían toda la cultura que hemos recibido, ha sido pues, Don Quijote, Cervantes, ¿no? Fuenteovejuna, ¿no? Lazarillo de Tormes. Todos estos libros de españoles, que no está mal, ¿no? El siglo de oro español no es parte de nuestra cultura, ¿no? Es parte de lo que es
digamos, el Perú, Latinoamérica en general. Pero de ahí a denominar que eso sea lo más grande y lo más importante, ahí ya responde un carácter político, histórico, ¿no? De dominación. Neocolonial. ¿No? Claro, neocolonial, o sea, ¿por qué perder todo un año haciendo eso? O sea, ¿para qué? ¿No? Ahí están matando la lectura, ¿no? O sea, deberían, hay mucha literatura peruana, y yo lo he comprobado con mis estudiantes, que es de literatura de terror, fantástica, ciencia ficción, que se puede leer en un colegio y que le va a gustar a los muchachos, a los estudiantes, a las chicas, y que sobre todo va a generar lectores, y que de ahí, una vez que arranquen ya practicando con esos libros, ya seguramente van a entrar de lleno a obras más fuertes y a tener un mejor conocimiento para leer pues la Divina Comedia o la Ilíada o el mismo Don Quijote, ¿no? O Crimen y Castigo. O sea, a veces simplemente les quieren dar libros pensando que plan lector es historia de la literatura, ¿no? O el curso de literatura es historia de la literatura, ¿no? O sea, no se lee la literatura desde un punto de vista pedagógico. Simplemente te dicen, comienza acá con la Ilíada y la Odisea de Homero, y te dan así a 500 páginas de ello, eso, ¿no? Pero es una cuestión, y no han leído nada. Es una cuestión motivacional también. Claro, o sea, por ejemplo, hay escritores, por ejemplo, yo mucho doy este libro Ajuar Funerario de Fernando Iwasaki, que son microficciones de terror, ¿no? Hay de todo, hay vampiros, hay licántropos, hay zombies, pero no son literatura fácil. Es una literatura de un párrafo, de 2 párrafos, de una página, y es un libro que... Y ahí viene el otro factor, ¿no? Los buenos libros están caros en el Perú. O sea, después se pregunta por qué la gente no lee, y ese libro está como 100 soles, pues, 70 lucas. O sea, no te pases, pues, o sea, esos libros deberían, el Estado, o sea, si quisiera hacer algo de verdad, aunque esta dictadura que hay ahorita, no, lo último que creo que quiera es eso, es culturizar a la gente, pero en algún momento cuando si es que llega algo distinto, deberían editar diferentes tipos de literaturas para los colegios públicos, que lo pueden hacer, ¿no? Toda esa plata de las minas, de las minerías, o sea, destinen aunque sea a publicar literatura, pero no publicar los mismos, pues, te van a publicar todo el día Paco Yunque y Ave Signido, y está bien, ¿no? Publicar eso también, pero ¿por qué no sacar, por ejemplo, Ajuar Funerario de Fernando Iwasaki, ¿no? O El primer Perón en el espacio de Daniel Salvo, o esta antología de Helen Garnica de continuidad de los cadáveres, que también es, por ejemplo, ese libro es una antología de literatura peruana fantástica y de terror, escrita a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. O sea, todo el mundo piensa que la literatura peruana es realista, ¿no? Pero con este estudio y con esa investigación, en revistas, se ha rastreado en revistas así antiguas, se dio cuenta de que había literatura de fantasmas. Y, por ejemplo, escritoras como, ¿sabías que María Negrón? Ella escribía sobre fantasmas también. ¿Sí? Ya, o sea, la mayoría de gente piensa que es un colegio, nomás. No, ella también escribía sobre esos temas. Entonces, hay gente que está investigando este tipo de literaturas de terror, de fantasía en el Perú, y se están dando cuenta, está como que excavando, como que haciendo una arqueología, diciendo, oye, acá hay otra cultura más que ha habido, mira, esto no se ha estudiado, ¿no? Sí ha habido literatura, por ejemplo, Ricardo Palma tiene cuentos fantásticos, tiene cuentos de terror, bueno, tradiciones fantásticas, de tradiciones de terror, ¿no? Claro, que hay bastante en el Perú. Claro, entonces, aparte de las leyendas, por ejemplo, que sacó Arguedas, ¿no? Las leyendas estas de Arguedas con Francisco Izquierdo Ríos, ¿no? Que te hablan de Chuyachaki. Están como que arraigadas también en nuestro ser. Yo recuerdo mis abuelas, ¿no? Mis mamás incluso. Siempre contaban sus historias así fantásticas, ¿no? De la sierra, ¿no? Y son cosas que ellos lo recuerdan. Incluso, ya que estás mencionando que cómo se va hilando las cosas. Yo también soy docente, pero de arte y cultura, ¿no? Entonces, a veces me toca hacer lo que es la parte de teatro con los chicos. Escriban una actividad que escriban sus textos, ¿no? O sus cuentos. Y lo que tú me estás diciendo, ¿no? El 80% hace cosas fantásticas. ¿Sí? Escribe cosas fantásticas. Sí. Es que mira, a nivel mundial, la literatura fantástica, de terror, de ciencia ficción,
Es, digamos, lo más vendido en el mundo, para comenzar. Si lo quieren ver desde el punto de vista capitalista, de las cifras, ¿no? De los números, ¿no? O sea, los libros de Stephen King, ¿no? La serie de Stranger Things, no sé, los libros de Harry Potter, ¿no? El Señor de los Anillos, o sea, Game of Thrones. Todo eso pertenece a la literatura fantástica. O sea, a lo no mimético, a lo que no reproduce la realidad, ¿no? Lo que no es realista, ¿no? Entonces, a nivel mundial eso está muy... Ahorita acaban de sacar, por ejemplo, este año ha salido una cuarta película de Planeta de los Simios, ¿no? Esta del Reino del Planeta de los Simios, que es una película antigua que la han vuelto a sacar. Ahorita acaban de sacar Alien, también, o sea, quiere decir que ese tipo de literaturas de ciencia ficción, o bueno, ese tipo de discursos o de obras de arte de ciencia ficción, en este caso de cine, o de series, o de libros, a nivel mundial es trending, pues, es lo que manda, ¿no? En el Perú es al revés, es una cosa extraña, ¿no? En el Perú es como, y sobre todo en Trujillo, ¿no? Va mucho de eso, no sé por qué hay mucho realismo, ¿no? O sea, hay un culto por el realismo, ¿no? Por contar tus vivencias, ¿no? Ujú. O por hablar por temas, digamos, realismo urbano, ¿no? A mí particularmente no me llama mucho la atención. No soy mucho de meterme en temas policiales, Ya. ni estas cosas, no. Yo soy más de ir a otros lados. Porque siento que ya desde la ciencia ficción y desde lo fantástico y el terror se puede ejercer una crítica también a la literatura, a todo el arte. Muchas series de ciencia ficción o películas abordan temas de racismo, temas de segregación, temas de bullying, temas, digamos que son acordes a la sociedad, ¿no? Temas de feminismo, ¿no? Temas de transfobia, no sé. A mí me encanta una serie llamada Black Mirror, no sé si Ya. la has visto. Esa serie es ciencia ficción actual, ¿no? ¿No? Utilizando la realidad virtual, utilizando las redes, utilizando la robótica. No, creo que, y analiza la sociedad totalmente, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, leyendo distopías como El Mundo Feliz de Huxley, de Orwell, 1984, el Fahrenheit 451 de Bradbury, leyendo distopías, te puedes dar cuenta un poco de qué es lo que sucede acá, ¿no? En Perú hay una distopía, Mañana las ratas, de José B. Adolf, ¿no? Que imagina una Lima así dominada por corporaciones y también por sectas religiosas. Bueno, o sea, en el Perú también se ha escrito distopías, también se ha escrito cosas extrañas, ¿no? Y hay gente que estamos, digamos, un poco investigando eso, ¿no? A nivel de ello. Cuando en los colegios hacen sus análisis, sus cuadros estadísticos para ver cómo están, ¿no? A ver si de inicio de año han progresado a mitad de año. Siempre hacen eso. Últimamente hicieron eso bueno, en mi colegio. Y dentro de las competencias que te estaba hablando del área de comunicación, eh, siempre decían, ¿no? A ver, el alumno lee, está bien en lectura, pero está mal en escribir textos. Y viceversa. O están bien en escribir textos, pero están mal en lectura. Y entre ellos se preguntaban, ¿por qué sucede esto? Si estás bien en uno, se supone que debería estar bien en el otro. ¿Tú qué piensas ahí? Mira, no necesariamente. Hay muchachos que tienen capacidades para escribir, que son innatas, ¿no? Para contar cosas. Y a veces no necesariamente han tenido que leer mucho. También hay esos casos. Y hay casos de muchachos que leen un montón, que les gusta leer, pero que les es difícil escribir o plasmar sus ideas. También pasa eso. O sea, y también hay muchachos que encuentran ambos, ¿no? Entonces, y eso es genial, ¿no? Que encuentres esa creatividad y a la vez el conocimiento de las técnicas que te pueda dar de lectura, ¿no? Digamos que hay diferentes tipos de muchachos, de escritores. A mí particularmente me gusta hacerlos leer textos breves para comenzar. Cuando yo doy literatura, me gusta comenzar con poesía también. Poesía. Me gusta mucho hacerlos leer poesía. Si estoy hablando desde primaria, ¿no? Incluso de secundaria. La poesía los acostumbra a la exactitud de la palabra, ¿no? Digamos, a la parte, digamos, a la belleza, a lo estético. Me gusta darles microficciones, ficciones breves, porque, digamos, estamos
lamentablemente estamos en la época de inmediatez, Sí. ¿no? Entonces, darles un cuento de 2, 3 páginas los mata el estudiante ahora. Ya estamos fregados con eso. Su cerebro muchas veces no da. Son pocos y contados los chicos y las chicas que sí están leyendo, que se pueden leer, porque sí he tenido estudiantes que sí te pueden leer un libro y están concentrados y desde principio a fin, durante toda la clase, y yo los dejo ahí leer tranquilos. Pero al resto hay que darles textos breves, ¿no? Fábulas breves, ¿no? Mitos, leyendas breves, esos de Arguedas, ¿no? Que son breves, ¿no? Sobre todo los que te ayudan en una clase. Y otra cosa que yo les hago es, sobre todo, preguntas de hacerlos, introducir al estudiante al texto, ¿no? De meterlos en qué estarías haciendo tú, ¿no? Que ellos se imaginen, ¿no? Claro. Otra cosa que les hago hacer al estudiante no solo es escribir su idea, sino también dibujarla, ¿no? Me gusta que el estudiante esté dibujando las ideas. Otra cosa que hago con el estudiante principalmente es música, ¿no? Hay estudiantes que son buenos para rapear, que les gusta la música urbana. Entonces los hago rapear poesía, ¿no? De Vallejo, de Neruda, de estos poetas de José Martí, de Chocano, Claro. qué sé yo, estos poetas antiguos que tienen rimas, ¿no? No es una sola forma, ¿no? O sea, no es solo al estudiante decirle tienes que leer ¿cuál es uno de los libros más fregados? La Divina Comedia, así, si no te jalo, así, ¿no? O tienes que leer, no sé, las tradiciones peruanas de los 20 tomos, así, los 40 tomos, ¿no? No, Pero esto, o sea, pero esto es no también es- de no es darle así, pues. cosas breves, como dices tú. No es alimentar también seguir alimentando esa inmediatez, como tú dices. Sino que es para comenzar. Ya. Después se va aumentando. Se va aumentando. Pero claro, para poder darle algo breve, primero el docente también tiene que investigar, ¿no? Tiene que también ser un lector, ¿no? Es una persona que esté leyendo constantemente. Entonces, ahora, hay estudiantes con los que no funciona eso. Hay un estudiante que me va a decir lo mismo. Sí, profesor, yo estoy leyendo a Dostoyevsky, me dice. No voy a estar leyendo estas cosas breves, estoy leyendo Crimen y Castigo. Si encuentro un estudiante, porque los hay también, que están leyendo otras obras. Hay el estudiante que te está leyendo Crimen y Castigo de Dostoyevsky y tiene 13 años, tiene 12 años, tú dices, ah, excelente, sigue leyendo tranquilo, porque ese ya está en otro nivel de lectura, ¿no? No se le va a dar lo mismo. Pero también está el estudiante que está, la niña que está al costado y que te está leyendo, no sé, Blue Jeans o alguna saga adolescente y está bien, ¿no? Digo, profesor, yo estoy leyendo este, es el 8º libro de la saga de no sé qué. Está bien, ya lee, pues, ¿no? Entonces, ahora, la cosa es que saquen el producto, ¿no? Ujú. O sea, entreguen algo. Su Yo evidencia. particularmente les digo que el producto no necesariamente tiene que ser un producto escrito como un ensayo, que sería lo ideal, ¿no? Pero si hay un estudiante que tiene actitudes musicales, que haga una canción o que haga un rap o que le ponga algo, ¿no? Si hay un estudiante que le gusta dibujar, pintar, que haga algo, ¿no? Un cómic o que haga una historieta, una novela gráfica o que haga un cuadro, una pintura, ¿no? O una fotografía, un collage, algo, ¿no? A un estudiante a veces cuando le dicen, me dice, no sé, una vez tuve alguna discusión en alguna reunión de profesores de los miles de colegios donde he estado, y decían, el estudiante en 5º año de secundaria tiene que salir, eso leían, ¿no? Lo que decía el prospecto, ¿no? Tiene que salir con Sus estándares. sabiendo escribir un ensayo, sabiendo escribir una obra teatral, sabiendo escribir un guión de cine, no sé, sabiendo escribir una historieta, una novela gráfica. Ah, ¿en Y serio? yo les dije así, les dije, ¿en serio? ¿Ustedes saben hacer eso? Les dije, Tú, profesor. ¿alguna de ustedes, profesor, profesora, ha escrito humildemente, o sea, una obra teatral, o sea, para que le estén diciendo a los muchachos qué hacer? O sea, no es porque que yo diga, ah, bueno, él lo dice porque es escritor y eso, no, sino por el hecho de que en realidad a veces se les exige algo que está fuera de realidad, ¿no? O sea, Y que tú no has hecho. o un No. ensayo, claro, o sea, tiene que haber un ensayo, pero ¿tú escribes ensayos? O sea, que tú eres Jorge Basadre, ¿quién eres? No, entonces, la cosa es que yo particularmente
trato de que el curso de literatura no sea un curso feo, pues. Claro. O sea, que sea el único curso, que sea el curso más bacán, pues. Porque si estamos jodidos con la educación, si estamos jodidos con la literatura, si la gente no lee, o sea, hacer un curso de literatura que sea aburrido, o sea, Peor. ¿para qué? O sea, después están golpeando el pecho diciendo los estudiantes no leen, los estudiantes no, Hay no escriben. una cosa ¿no? que Oscar, un amigo que también es escritor, me decía, ¿no? Él justo estaba vendiendo sus libros, ¿no? Y él me dijo que una vez fue a la César Vallejo, al colegio César Vallejo, porque por invitación del docente de comunicación, o la docente creo que era. Y llevó el libro y empezó a contar sobre su libro, su experiencia con el libro, y sentía que los muchachos tenían más atención, se sentían emocionados. Más que con el docente que te puede decir, mira, escribe tu libro, ¿no? Mira este autor cómo lo escribió, ¿no? Su biografía del autor, él lo escribió, se inspiró en esta cosa. Pero no lo hizo, el docente no lo está haciendo, o sea, la demostración, ¿no? Entonces, tener a primera mano al que hizo eso, al que pudo escribir un libro, al contarle su experiencia, es como que el chibolo, muchas veces que se emociona, ¿no? Le interesa más. Entonces, también es extraño, ¿no? Yo siempre que escucho, ¿no? Mi área es distinta, ¿no? No es la comunicación. Pero siempre veo, pues, eso en los profesores de comunicación, ¿no? O sea, como que te explican muchas cosas, pero en realidad no han hecho tampoco eso. Entonces, el chico, pues, ve, puta, el profe habla, ¿no? Pero no lo ha demostrado, no lo hace, ¿no? Es como, no sé, es como que el profesor de educación física que no te juegue fútbol, que no sea el pelotero ahí de todos los profes, no supongo, digo. Claro. Digo, ¿no? O sea, o el profesor de computación que tenga, no sé, su página web o algo, ¿no? O sea, digamos que el chibolo te ve con más respeto. A veces muchos estudiantes, claro, yo sí tengo amigos que son escritores y también son docentes, ¿no? Y sé que tienen unas prácticas docentes alucinantes, ¿no? Porque obviamente saben un poco cómo es esto de la escritura, cómo es esto de publicar, de la editorial, de corregir, de la edición. Entonces, son gente que realmente sí están un poco en esa sintonía, ¿no? Pero muchas veces hay profesores que simplemente siguen los lineamientos, ¿no? Que también está bien, ¿no? Pero esos son la mayoría, ¿no? O sea, que te dicen, no, pero acá tiene que... Por ejemplo, me acuerdo que hubo un colegio donde el director dio una charla en contra de Arguedas, en contra de Mariátegui. Porque estuvo exponiendo el plan lector para todos los profesores, era una corporación así de colegios. Y dijo, no, dijo el español, ¿no? Porque por culpa de Arguedas y de Mariátegui, el terrorismo ingresó al Perú, ¿no? Son ideas, ¿no? Ideas terroristas, no se puede, ¿no? Y yo digo, pero ¿por qué está Vallejo, no? Si es básicamente lo mismo, estaba en Rusia, ¿no? ¿No? Claro. Tiene un montón de el arte de la revolución, así, libros muy fuertes, ¿no? Tusteno y todo eso, realismo socialista, ¿no? No, bueno, Vallejo ya no, él sí estaba, pero en realidad no, Arguedas sí, que haya este ruco, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces, no, supongo que hablaba por su segunda esposa, ¿no? Que estuvo en la cana, estuvo caneada por senderista, por terrorista, pero, o no recuerdo qué filiación fue, pero la cosa es que dijo, ustedes tienen terminantemente prohibido leer a estos autores acá con estudiantes. Yo lo primero que hice fue leer Arguedas. No dije, muchachos, vamos a leer Arguedas. ¿Ya? Vamos a comenzar con Warma Cuyá. Vamos a comenzar con... Yo siempre hago eso, ¿no? ¿Qué me hace leer a mí? Claro, vamos a hablar de Arguedas, carajo, es lo principal. Arguedas es el padre de todos, el taita. El padre de todos los escritores peruanos en general, ¿no? Hildebrand decía que leyendo Arguedas cambió, ¿no? Claro, sí. Si no cambias leyendo Arguedas, ya no tienes alma, pues, ¿no? Entonces, sobre todo ese libro, hay un libro Amor Mundo, que son cuentos eróticos de Arguedas. Es una rama bien extraña, bien extraña que... Amor Mundo se llama ese libro, estuve leyéndolo, tiene cuentos bien explícitos, ¿no? ¿Podemos decir que Arguedas es el mejor escritor peruano o no? No sé si el mejor escritor peruano, porque eso de decir mejores o peores suena como que a estadísticas de fútbol a veces, pero yo creo que probablemente en narrativa sea el escritor que mejor
supo graficar junto con Vallejo, que lo hizo en poesía, ¿no? Lo que es el peruano, ¿no? O sea, cuando tú le regalas a alguien un libro, por ejemplo, yo he regalado libros en general en el extranjero, he regalado libros o de Vallejo o de Arguedas, ¿no? Que los encuentro a veces traducidos, ¿no? Porque siento que eso es más peruano, ¿no? O sea, O sea, tú no regalarías un libro de Bailey. Bueno, Bailey es un escritor que prefiero su primera etapa de los años 90. Prefiero el Bailey de los últimos días de la prensa, de La Noche es Virgen, de Yo y Mami, y Dejo de Contar, ¿no? Y ahí se acabó. Y de ahí Bailey murió, digamos, completamente ya cuando se afilió, pues, se adhirió en el 2011, ¿no? A la campaña de Keiko. Y comenzó a defender los intereses de su clase social, ¿no? Pero bueno, pero en general él es muy divertido, ¿no? Sí, es un periodista, un comunicador muy divertido. Como escritor, a mí me parece un autor muy ágil, muy rápido de leer, muy jodido, muy insidioso, le gusta la pendejada. Me gusta ese tipo de escritores, ¿no? Leí su último libro, de Los Genios, Claro, que donde se burla de Vargas Llosa, de la pelea de Vargas Llosa y García Márquez. Me parece un libro muy gracioso, a mí me gustó mucho. Hay fanáticos de Vargas Llosa que en la literatura sobran así, los Vargas Llositas. ¿Y qué opinas de Vargas Llosa? Sí ellos... Bueno, Vargas Llosa lo mismo, ¿no? Igual que creo que... ¿Cómo es? Muere joven o vive lo suficiente para volverte un villano, así. Ya, yo creo que Vargas Llosa está en eso, en esa etapa, ¿no? O sea, de que... Lo mismo que Bailey, ¿no? Su mejor etapa fue la primera, la de los años 60, ¿no? De sus primeras novelas, de la Ciudad de los Perros, Casa Verde, Comercial Catedral, Los Cachorros. Esas primeras novelas fueron las mejores, ¿no? Y de ahí ya vendió su fama nomás, su nombre y esto, ¿no? Que son novelas importantes.